Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armad el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Señor, te damos gracias en esta hora que hemos dado lectura a tu palabra, pidiéndote que tú nos hables, Señor mío, que tú nos ministres, que tú nos edifiques, nos fortalezcas, Señor, nos consueles, Señor mío, a través de tu palabra, Señor, porque si habla el hombre no tiene propósito ninguno, no tiene provecho, pero si tú nos hablas, Señor mío, sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor, que tú la envías con un propósito, y eso es lo que queremos y deseamos en este día, que tú nos hables, Señor, y esa palabra, Señor mío, trabaje en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hoy lo que vamos a hablar va a ser una continuación de lo que hablamos el domingo pasado. Estuvimos hablando del tiempo. En resumen, un poco estuvimos hablando de que cuando la Biblia habla de que todo tiene su tiempo debajo del sol, que habla del Cronos, que la Tierra, desde que Dios en el principio hizo la luz, ahí determinó un tiempo, hasta que pasen todas las cosas después del milenio y ya después volvemos a la eternidad. Es como un fragmento de recta en medio de una línea que no tiene principio y no tiene fin, porque Dios es eterno. Pero en este tiempo, desde que Él creó las cosas en la tierra hasta el fin de todas las cosas, ahí hay un tiempo el cual tiene fecha, tiene meses, años y todos los acontecimientos que pasan están establecidos por Dios que pasen en determinado día, en determinado mes, en determinado año. Y vimos que hasta nuestro nacimiento fue un acontecimiento importante, porque Dios nos tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en ese lapso de tiempo que van pasando las diferentes cosas, nacemos nosotros. Y nuestra vida en esa línea infinita, que es el tiempo establecido en la tierra y que es Dios, nuestra vida es como un pequeño punto, el cual tenemos también un lazo de tiempo para vivir, pero un tiempo lo vivimos en ignorancia hasta que llegamos al Señor. Una vez que llegamos al Señor, venimos al conocimiento de su palabra, de su voluntad. Y acá es donde el apóstol Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a los hombres cuando estábamos en ignorancia. Dice: y el tiempo que resta en la carne, vivámoslas conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo asociamos con lo que decíamos en la prédica anterior, de que lo que decía el salmista: en tus manos están mis tiempos. La mejor manera de aprovechar el tiempo dijimos que eran las manos del Señor. ¿Y de qué manera podemos aprovechar el tiempo en las manos del Señor? Haciendo su voluntad, porque si nos ponemos en sus manos es que nos entregamos a su voluntad. Esto para que entiendamos lo que vamos a hablar hoy. Esa es la mejor manera. Ahora, nosotros entendiendo el significado de nuestra vida, el valor que tiene en las manos de Dios, entendiendo el tiempo corto que vamos a vivir acá en la tierra, al lado de lo que es la eternidad, entendiendo lo que Dios nos dio, la vida que Dios nos dio, sería una necedad, teniendo el entendimiento pleno del valor de esa vida que Dios nos dio, sería una necedad vivir todo el tiempo que nos resta conforme a lo que éramos antes, conforme a nuestro parecer, a nuestro razonamiento o conforme a la vida vieja, y que no aprovecháramos el tiempo, que no tuviese esta preocupación por conocer la voluntad de Dios, porque entendiendo y conociendo todo eso sería una necedad vivir a nuestra forma y vivir como éramos antes. Y lo dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque Pablo, poniendo en balanza todas estas cosas, mirando lo que Dios nos ha dado, tenemos que andar como sabios, sabiendo, como vimos en la prédica anterior, que Él fijó el límite de los tiempos y el orden de la habitación, que Él fijó un día para que naciéramos y un día para que nos vayamos. Pero en medio de eso está el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que andar con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, apercibidos de cuál es la voluntad de Dios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida, para poder aprovechar el tiempo entrando en esa voluntad, en las manos de nuestro Señor. Por eso que Pablo le decía a los colosenses que oraba para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que anduvieran como era digno. Eso dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Él pedía para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que anduviesen como dignos del Señor. Pablo lo da como un resultado, como diciendo, si son llenos de la voluntad del Señor, el resultado va a ser que anden como es digno, porque no puedo adquirir yo tal sabiduría, tal entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, de la capacidad que Él me dio y no ponerme en sus manos, no querer comprobarlo. Sería de necio, como leímos ahí en Efesios. Entonces por eso Pablo oraba, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, para que anden como es digno. Como resultado de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, si yo llego a ese entendimiento, voy a andar como es digno del Señor. Ahora, eso requiere una determinación, una decisión. Requiere que yo por medio de la fe crea lo que Dios hizo en mi vida, crea hacia donde Dios me quiere llevar, crea ese propósito, esa voluntad que Dios tiene para con mi vida y determine ponerme en sus manos, determine hacer la voluntad. Cuando nos referimos al conocimiento de Dios, a entender, nos referimos a tener plena conciencia. De tener plena conciencia de lo que estamos hablando, porque puede llegar una persona a la iglesia y recibir esta palabra, y capaz que recién entra a la iglesia, recibe esta palabra o lee la Biblia, y dice, no, yo tengo entendimiento, yo leí lo que dice Pablo, pero esa persona no entiende. No tiene plena conciencia de lo que estamos hablando, porque es recién convertido, quizás recién entró a la iglesia. Sabe que es la palabra de Dios, pero no tiene una plena conciencia. No entiende en plenitud qué es lo que está queriendo decir Dios en cuanto a la voluntad, porque si recién entra a la iglesia. Por eso que esto es para los que ya tenemos cierto conocimiento, que ya le conocemos al Señor, que hemos tenido experiencia con su Espíritu Santo, que estamos convencidos de quién somos, que estamos convencidos hacia dónde vamos, que estamos convencidos que fuimos sellados por el Espíritu Santo, somos de Él, somos de Él. Con errores, con virtudes, con situaciones, somos de Él. Entonces, al estar convencidos es cuando nosotros podemos tomar plena conciencia de estas cosas, que nos tienen que llevar a tomar esa determinación, de ponernos en sus manos, de hacer su voluntad. Por eso es que al tomar tal conocimiento, tiene que derivar en que nosotros querramos entregárnosnos a Él por completo, que querramos ir cambiando de vida, ir dejando esa vestimenta espiritual que teníamos, que era ese hombre viejo, como llama la Biblia, y que muchas veces lo hemos leído. Y esto es necesario entenderlo. Porque ¿de qué se trata la voluntad de Dios para con aquello que hemos creído? Sino de que nosotros podamos manifestar sus virtudes, podamos ser exteriores a esa vida que Él nos dio. Podamos nosotros cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de juzgar, nuestra forma de ver las cosas, nuestros valores. Porque antes en el mundo veníamos con ciertos valores, con cierta forma de ser, con cierta forma de hacer las cosas, con cierta manera de determinar las cosas. Pero ahora que venimos al conocimiento del Señor y vamos descubriendo lo que Él hizo en nosotros, es donde tenemos que tomar la determinación de cambiar. Como dice la palabra, despojarnos del viejo hombre, como muchas veces lo hemos leído. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24.
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que tenemos que despojarnos de esos deseos engañosos. Despojarnos del viejo hombre, despojarnos de la carne, de lo que éramos nosotros. Y vestirnos de nuevo. Pero dice, renovado en el espíritu de nuestra mente. Que esto se alinea con lo que leímos al principio que decía el apóstol Pedro. Armados del mismo pensamiento, decía el apóstol Pedro, cuando leímos al principio. Y acá el apóstol Pablo dice, renovado en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovar ese pensamiento, llevarlo cautivo a Cristo, armarnos del mismo pensamiento del Señor. ¿Para qué? Para despojarnos del viejo hombre, para que el tiempo que nos resta vivir en este cuerpo no vivamos conforme a los deseos engañosos, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a ese hombre nuevo, para que lo podamos ir entendiendo. Por eso la oración de Pablo, para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque ahí es donde vamos a adquirir las herramientas para cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y acá es donde toma valor el conocimiento de Dios y la enseñanza. Porque todo lo que nosotros conocemos de Dios lo conocemos por haberlo leído o porque se nos enseñó. Y eso cada vez tiene más valor para nosotros. Y acá podemos ver el valor de la enseñanza y el perjuicio de la ignorancia. Porque cuando estábamos en ignorancia, estas cosas no las podíamos ver, no las podíamos entender. No había forma de que cambiemos nuestra vida. Y podemos poner un ejemplo. ¿Cuántas veces han llegado a lugares donde están esas tribus que andan prácticamente desnudos? Y que al tener contacto con personas que vienen de la civilización, se asombran de cómo están vestidos y capaz que una persona que pertenece a una tribu de esa, que están ahí desnudos, que no conocen otra cosa, capaz que uno le lleva una prenda, le lleva una campera, le puede llevar una bufanda, le puede llevar una prenda y ellos no saben ni cómo se usa. Porque ignoran, porque nunca la vieron, nunca lo utilizaron. Entonces cuando han ido a colonizar esos lugares, van y le enseñan cómo se usa esa prenda, para qué sirve. Así nosotros. El apóstol Pablo dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice, vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y el mismo apóstol Pablo, así en Hechos 17, versículo 30, dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Estábamos en ignorancia. Como esa tribu a la cual van a colonizar, que quizás les llevan cierta vestimenta y no saben. Entonces van, le tienen que enseñar. Entonces ahí vemos el valor de la enseñanza. Nosotros si no fuese por la palabra, si no fuese por la instrucción, si no fuese por la predicación, por la lectura, estas cosas no las conocíamos, estábamos en ignorancia. Y por el Espíritu Santo, que es el que nos permite almacenar la palabra, nos permite retener ese conocimiento, porque dice que queda guardado en el buen depósito. Es el que me da el entendimiento, el que me da el convencimiento del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde veo la importancia de la enseñanza, donde puedo adquirir todas aquellas cosas que me van a ayudar a transformar mi vida, a cambiar mi vida, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de conducirme, de hablar. Cuando uno ve un catálogo, por ejemplo, de ropa, siempre aparece alguien luciendo esa ropa, que es el modelo del catálogo, ya sea una revista, un artículo, ve a alguien que es un modelo que está luciendo esa ropa. Ahora nosotros antes de llegar a Cristo estábamos desnudos espiritualmente. Venimos a Cristo y tenemos el catálogo que es la palabra de Dios. Nuestro catálogo para la vestimenta espiritual es la palabra de Dios y nuestro modelo es Cristo.
Por eso que la Biblia nos muestra que tenemos que ir siendo conformados a la imagen de Cristo. Ese es el modelo que tenemos. Y nuestro catálogo es la palabra. Ahí nos muestra todas las vestiduras que nosotros podemos adquirir. Por eso que dice la palabra, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de paciencia, de benignidad, de humildad. Empieza a mostrar las diferentes prendas espirituales, las cuales nosotros podemos adquirir para hacerlas externas, para manifestarlas. Y eso está relacionado con la voluntad de Dios. Eso está relacionado con que aprovechemos el tiempo nosotros, descubriendo esas cosas, comprobarlas, manifestarlas. El Señor le decía a una de las iglesias que compraran de él vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Ahora, requiere de que se pague un precio para eso. Ahora después vamos a ver cómo nosotros llegamos a tener esa posibilidad de ser vestidos espirituales, pero eso requiere de un precio. ¿Y cuál es ese precio que tenemos que pagar? Ir en contra de nuestro razonamiento, ir en contra de nuestro orgullo, ir en contra muchas veces de nuestros sentimientos, ir en contra de ese sentir carnal que muchas veces quiere aflorar. Ese es el precio que tenemos que pagar. Por eso que cuando miramos estas cosas, vemos que es algo personal, que se transforma en una lucha personal de cada uno. Por eso que la Biblia nos habla de una carrera personal, que cada uno tiene que correr esa carrera. Porque tenemos que ir en contra de nuestro orgullo, de nuestro razonamiento, de la forma que teníamos antes de pensar, de hacer, que la tenemos muchas veces arraigada a flor de piel a nosotros. Y cuando miramos en este catálogo tan hermoso, que podemos ver nuestra vestidura espiritual, que es la palabra de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que ver nuestra realidad, que veníamos vestidos en la carne, esa vestidura vieja, en nuestra justicia, que dice la Biblia es como trapo de inmundicia. Entonces nuestra vestidura espiritual era como trapo de inmundicia. Estábamos desnudos delante de Dios, como le dijo el Señor a esa iglesia. Desnudo, desventurado. Y el Señor nos quiere vestir en su justicia. Por eso que dice vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de su verdad. Vestirnos como escogidos de Dios. Es como que si una persona toda sucia, con la ropa toda rota, y la llevan a un lugar y le dan toda con ropa de gala para vestirse para una fiesta. Bueno, así espiritualmente nosotros estamos con la vestidura toda sucia, manchada, rota. Y Dios nos da esa vestidura de gala, esa vestidura espiritual, donde nosotros podemos manifestarnos este mundo de una manera totalmente diferente a la que éramos y una manera totalmente diferente a la que se manifiesta este mundo y que cada vez se va a manifestar más. Ahora, esto cuesta un precio, porque nosotros tenemos que pagar ese precio. ¿Cuál es? Muriendo a nosotros mismos cada día, porque somos nosotros los que tomamos la determinación. En nuestro diario vivir, cuando voy a hablar con una persona, si voy a discutir, si tomo una decisión, hago esto o no lo hago, le digo o no lo digo, voy o no voy, hablo o callo. Constantemente estamos tomando decisiones, constantemente estamos manifestando cosas, haciendo externas, porque todos tenemos una vida. Y ahí es donde nosotros tomamos la determinación, si andamos conforme a la voluntad de Dios, si manifestamos esas cosas que Dios ha depositado en nuestro corazón o si seguimos conforme a nuestro razonamiento. Y ahí es donde pagamos el precio, muriendo a nosotros mismos, luchando con nosotros mismos, dejando de lado a veces la razón. Ahora esto costó un precio. En el principio
Cuando Adán pecó y que se dio cuenta, que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta, junto a Eva, que estaban desnudos, ellos se pusieron túnicas, unos delantales que cubrían la parte de adelante. Sin embargo, se seguía viendo su desnudez. Y el Señor lo vistió de pieles. Para vestirlo de pieles tuvo que haber hecho un sacrificio, sacrificar un animal para sacarle la piel y vestirlo. Eso era figura de lo que iba a ser el Señor en sentido espiritual. El hombre estaba en pecado, desnudo espiritualmente, y tuvo que sacrificar al Cordero inmolado para que nosotros nos podamos revestir de Cristo, como dicen Gálatas. Así como en el principio tuvo que vestir al hombre porque el hombre con su delantal quería tapar su desnudez. Hoy los hombres con su moral, con su forma de ser, con su apariencia quieren tapar su desnudez, pero es imposible. El único que puede cubrir la desnudez espiritual es el Señor. Y así como tuvo que sacrificar ese animal en el principio para vestir al hombre con la piel, así tuvo que en la cruz del Calvario sacrificar a Cristo, al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos ser revestidos de Cristo, para que nosotros podamos ser revestidos con esa propiedad del Señor, que son sus virtudes, para que nosotros podamos poder vestirnos, tengamos la capacidad de vestirnos a la imagen de Él. Por eso es que tiene que recobrar valor para nosotros, porque costó un precio. Ahora, los hombres muchas veces con su apariencia, con su moral, quieren mostrar de que pueden andar en cierta justicia y mostrar de que no precisan de Dios. Pero no hay un valor, ni un solo valor en el hombre sin Dios que pueda asemejarse a las virtudes que Dios nos da. Porque el hombre se maneja en una doble moral. Según la conveniencia, juzga o critica, o hace. Sin embargo, nosotros cuando andamos a la justicia de Dios, vemos lo que es bueno, y lo que es malo, y no hay quien nos convenza de otra cosa. Si Dios dice que es bueno, nosotros no tenemos doble moral. Dios dice que es bueno, y nos regocijamos y lo defendemos. Si Dios dice que es malo, es malo. Porque vamos creciendo espiritualmente y vamos desarrollando ese sentido que nos permite discernir el bien y el mal. Sin embargo, el hombre sin Dios tiene una doble moral. Y muchas veces, por causa de no entender o por causa de ser mal formado, hasta el cristiano llega a tener una doble moral. Porque a veces hay cosas que las ve de una forma y otras que son más graves, capaz que las ve de otra forma, porque ahí está la conveniencia de por medio. Y la Biblia habla en cuanto a eso, de los fariseos, que tenían una doble moral. ¿Y cuándo nombra que tenían esa doble moral? Cuando dice, coláis el mosquito y tragás el camello. Ahí está hablando de una doble moral. Colaban el mosquito y tragaban el camello. En el mundo eso es normal, pero muchas veces se ve dentro del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas para poder revestirnos de Cristo, para poder estar en su voluntad, para aprovechar el tiempo de vida que nos queda, para descubrir esa vida que Él nos ha dado y poder manifestarla, poder vivirla en esa lucha diaria personal, poder ir venciendo, poder ir encontrando las herramientas. Y esto ya pasa a ser algo personal, porque dice que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Entonces ahí la preocupación la centro en mí. En cada día estar atento. Esto no quiere decir, hermanos amados, porque hay cosas que tenemos que estar atentos para no malinterpretarlas. Esto no quiere decir que yo paso el hombro, la mano por encima del hombro a mi hermano cuando está haciendo las cosas mal. No quiere decir eso, porque la Biblia nos habla en cuanto a todas las cosas, todas las situaciones que podamos pasar, encontramos la salida en la Biblia. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que centrar esa preocupación en cómo nosotros vamos procediendo conforme al conocimiento que vamos recibiendo, conforme a la palabra, conforme a la capacidad que sabemos y entendemos que está en nosotros.
Ahora, muchas veces, entendiendo y conociendo un montón de cosas, no nace esa preocupación en nosotros de manifestarlo, ese cuidado de estar velando en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Porque centramos la preocupación en las cosas circunstanciales y momentáneas que nos pasan. Para entender esto y para poder manifestarlo tenemos que primero reflexionar y meditar. ¿Dónde centramos nuestra preocupación la mayor parte del tiempo? ¿Dónde está nuestra preocupación, nuestra atención, nuestra ocupación la mayor parte del tiempo? Porque entendemos que somos escogidos de Dios, entendemos que tenemos un tiempo, que había un tiempo de ignorancia, que Dios lo pasó por alto, pero venimos al conocimiento de Él, que tiene un propósito, que tiene una voluntad, que tiene un límite en nuestra vida en el cual vamos a su presencia y que en ese lapso de tiempo hay cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros, que somos de Él, que hay una obra para hacer, que hay un montón de cosas, lo entendemos. Ahora, a la hora de llevarlo a la práctica, precisamos saber cómo, entender cómo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que meditar? Es dónde centramos nuestra preocupación en nuestro diario vivir. Muchas veces estamos tan cargados y tan sobrepasados de las cosas que nos pasan, problema familiar, problema económico, enfermedades, el trabajo, una cosa, otra, y nos centramos la preocupación en las situaciones, pequeñas situaciones quizás que se van dando a diario en nuestra vida, en nuestro entorno, en lo que hacemos, que capaz que en esas pequeñas situaciones tenemos la oportunidad de manifestar esas virtudes, de manifestar esa vida. Estamos tan sucumbidos de tantas cosas, afanados por tantas cosas, que desperdiciamos el tiempo en nuestro diario vivir en pequeñas acciones, quizás para nosotros pequeñas, pero para Dios de grande valor, porque dice que Él preparó obras para que anduviésemos en ellas. Y esas obras que a veces pasan por alto a nosotros porque estamos ocupados en otras cosas, son las que van a llevar fruto. Y quizás a veces estamos tan bloqueados por tantas cosas que no nos damos cuenta, capaz que de una simple acción en la cual Dios requiere que estemos atentos para manifestar algo de Él y la pasamos por alto. La pasamos por alto. Entonces, para entender esto, para que pueda ser una realidad en nuestra vida, tenemos que ver dónde centramos nuestra preocupación. Porque también esto nos muestra que a veces, creyendo que confiamos en el Señor, creyendo que nos descansamos en Él, porque pasamos una situación y lo primero que hacemos es orar. Señor, mira esto que está pasando, mira esta enfermedad, mi salud, o de mi esposa, de mi esposo, de mi familiar. Señor, mira esta situación económica, Señor, mira esta situación, este problema, y oramos y creemos que descansamos, que lo ponemos en las manos del Señor. Pero a veces esa misma situación es la que no nos deja estar atento a todo lo otro que Dios quiere hacer porque nos cerramos, nos cegamos ahí. Entonces, para uno poder llegar a manifestar esa voluntad de Dios, llegar a estar atento a la hora de hacer externa esa vestimenta espiritual, esas virtudes que hemos recibido, necesitamos ver, examinar en nuestro diario vivir, en qué estamos ocupados, en qué estamos preocupados. Porque dice, donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y esto puede ser como la parábola de la semilla, que dice que una no echó raíz porque estaba entre pedregales, otra estaba entre espinos. Por los afanes, por todas las cosas. Y así muchas veces pasa en esto. Que viene la palabra, que la dejamos morar, pero no estamos atentos a la hora de dar esos frutos. Por todas las situaciones. Situaciones que muchas veces no las vamos a resolver por más que uno se enoje, por más que uno se ponga mal, por más que uno tome una determinación, quizá en el momento enojado, en la carne, en el razonamiento, no la vamos a resolver de esa forma. Situaciones que por más que nos desanimemos, quizás no las vamos a resolver. Que porque estemos quizás de rodillas 6 horas,
no se va a terminar, porque si Dios lo permitió eso con un propósito, si Dios está permitiendo esa situación en la cual algo quiere que aprendamos, porque no es que Dios nos da la espalda y nos pasó algo y Dios no se enteró. Él tiene cuidado de lo suyo. Entonces esto nos ayuda también a descansar verdaderamente en el Señor. Aprender en nuestro diario vivir, en las situaciones que vamos a diario, en las que no podamos resolver, ponernos en las manos del Señor, y que eso no nos tome más ocupación y preocupación que las que nos tiene que tomar, para poder estar atentos a todas las situaciones que se dan a nuestro alrededor, para uno manifestar esas virtudes, manifestarnos como hijos de Dios, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Examinarnos nosotros mismos, cómo pensamos, cómo juzgamos, cómo hablamos. Porque a veces es tan grande, o la vemos tan grande la situación que estamos pasando, que capaz que pasamos por alto si fuimos y le hablamos mal a una persona, o pudiendo ayudarla no la ayudamos porque estábamos tan ahí metidos en esa situación, y capaz que eso no lo juzgamos, esa situación. Capaz que fuimos y le hablamos mal a la persona que no le teníamos que hablar. Capaz que podíamos ayudar a alguien y no lo ayudamos porque lo pasamos por alto, no le dimos tanta importancia. Y así en cuántos ejemplos podemos ver y poner. Que eso es lo que nos va permitiendo que podamos nosotros ir creciendo como hijos de Dios, en esas obras que podemos hacer a diario, en esas cosas que podemos manifestar a diario, en esa conducta que Dios quiere que vayamos manifestando. Porque al cambiar nuestra forma de pensar, al apoderarnos por la fe de estas cosas, va a cambiar nuestra visión, nuestra forma de ver. Quizá antes veíamos una situación y la jugábamos de tal manera, habría que hacerlo así, esto hay que hacer de esta forma, y ahora la vemos diferente. ¿Cuántas veces pasa que uno se entera, fueron y le robaron así, o le hicieron esto a una señora, y capaz que antes veíamos, y ese hay que matarlo, hay que hacer esto, y ahora sin embargo vemos cuánta necesidad? Ya nos dolemos por esas situaciones, porque vemos diferente. Quizá antes nos hacían algo y ya ese día nosotros salíamos con nuestra justicia. A mí no me va a hacer tal cosa, voy a hacer así, cuando venga le voy a decir de esta forma. ¿Por qué? Porque exhibíamos enseguida la vestidura que traíamos, ahora vamos creciendo, vamos entendiendo y ya vamos mostrando la vestidura del Señor a través de la paciencia, de la misericordia, de la benignidad. Sabiendo que esa es la vida que el Señor demanda de nosotros. Porque si no, hermanos amados, no va a haber diferencia en la forma de vivir con las demás personas. Somos diferentes, amén, somos diferentes porque somos sellados por medio del Espíritu Santo. Podemos estar a veces desanimados, pasar 20.000 situaciones, pero fuimos sellados por el Espíritu Santo. Somos diferentes para Dios. Tenemos la fe que nos diferencia de las demás personas, pero también el Señor quiere que nos manifestemos diferentes a este mundo. Por eso lo que leíamos. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, vivir como vivían ellos. Esto nos va a llevar también a tener esa dependencia de Dios. Al ir conociendo cómo Dios quiere que me manifieste, al ir conociendo cómo puedo resolver esta situación, cómo puedo resolver esta otra situación. Me va a llevar a una dependencia de Dios. Me va a llevar a una vigilancia continua y constante de mi vida. ¿Por qué? Porque entiendo el valor que tengo para el Señor. Porque entiendo que mi vida, como dijimos al principio, es como un puntito en medio de esa línea que es Dios, que es eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Y en medio de ese puntito, en medio de esa línea está mi vida como ese puntito, que es el tiempo que tenemos para vivir acá en la tierra. Pero es un tiempo que puede ser muy valioso si lo aprovechamos, que puede llevar mucho fruto para el Señor si lo aprovechamos.
Es un tiempo en el cual Dios se puede glorificar a través de nuestra vida, si nosotros estamos atentos. Es un tiempo en el cual nosotros podemos honrar a nuestro Señor, podemos ser correspondientes a su amor, podemos cumplir esa función que tenemos asignada porque somos parte del cuerpo de Cristo y como miembro del cuerpo de Cristo tenemos una función asignada en el cuerpo del Señor. Y para que el cuerpo tenga un buen funcionamiento, nosotros si nos ponemos las manos del Señor podemos ser eficaces en la función que nos toca hacer. Para beneficio del cuerpo de Cristo, para beneficio del Señor, para beneficio de mi vida misma. Por eso esa determinación que decía el apóstol Pedro, baste ya el tiempo. Requiere una determinación. Baste ya el tiempo pasado, baste ya ese tiempo en ignorancia, ese tiempo que no entendía para hacer lo que le agradan a los demás. ¿Y qué determino? Que el tiempo que me queda vivir en la carne, que me queda vivir en este cuerpo, lo voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa palabra conforme tiene un significado que va unido a lo que hemos hablado. Esa palabra conforme significa acomodarse a un modelo, a la moda exterior o a la apariencia de alguien. Porque la palabra está unida. Significa eso, esa palabra conforme significa acomodarse a un modelo, a la moda exterior o a la apariencia de alguien. Por eso que nosotros tenemos que acomodarnos a la voluntad de Dios, a ese modelo que es Cristo. Por eso que también el apóstol Pablo decía ahí en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No toméis forma de los hombres, no toméis forma del príncipe de este mundo, no toméis forma de las cosas que están ahí, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento. Viene la palabra y nos tiene que ir renovando la forma de pensar. Nos tiene que ir renovando en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos determinación. Para que nosotros hagamos prevalecer la palabra ante todas las cosas. Para que nosotros podamos luchar en contra de nuestro razonamiento, en contra de nuestro sentimiento, en contra de ese sentir carnal que quiere aflorar y podamos en esa determinación hacer que prevalezcan los valores del Señor, hacer que prevalezca la justicia del Señor, hacer que prevalezcan sus virtudes. Para que nada de afuera nos pueda influenciar a nosotros a obrar conforme obrábamos antes. Ni un problema económico, ni una enfermedad, ni una situación, ni la esposa, ni el esposo, ni el hijo, ni la madre, ninguna situación externa me puede forzar a mí a que yo obre y manifieste esa vestidura espiritual deplorable que tenía antes. Sino que al contrario, esa situación externa que viene hacia mí, ese problema, no importa el índole que sea, viene a ejercer presión para que en mí se manifieste la esencia de lo que soy realmente. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, el cual ha recibido el Espíritu Santo y el cual ha recibido esa vestidura espiritual. Y cuando nos vemos forzados por esa presión que ejercen las situaciones, ahí donde nosotros tenemos esa demanda de Dios de manifestar sus virtudes, de manifestar esa vida, de comprobarla, tener esa experiencia. Por eso que esto nos tiene que llevar a estar atentos. A que cuando despertemos todos los días, cuando estemos ahí agradeciendo al Señor, poder meditar en esta palabra, decir, Señor, permíteme estar atento en este día. Gracias porque me permitiste abrir los ojos, pero permíteme estar atento en este día para que pueda ajustarme conforme a tu voluntad, para que tenga experiencia contigo, que tenga experiencia con tu palabra, que en este día pueda crecer aún más. Y si en este día cometo errores, y si en este día quizás me equivoco, cuando llegue la noche y ponga la cabeza a la almohada, permíteme meditar en esos errores, permíteme entenderlo, como decía el salmista, líbrame de los errores y aún de los que me son ocultos. ¿Para qué? Para poder agradarte, para poder hacer tu voluntad, para poder comprobar tu voluntad agradable y perfecta, para ya no conformarme
a este mundo, para ya no conformarme a lo que era antes. Baste ya de ese tiempo, Señor, en el cual estaba en ignorancia, que ahora en adelante pueda estar atento en mi diario andar, en mi diario vivir, para conformarme a tu voluntad, para conformarme a tu palabra, para conformarme a ti y para poder agradarte y poder rendirte fruto. Entonces eso nos va a llevar a que nosotros podamos estar atentos, a que nosotros podamos estar velando en cada situación que nos va pasando, en cada cosa que pasa a nuestro alrededor, no para quejarnos, no para reaccionar como reaccionamos antes, sino meditar, pensar antes de determinar algo, antes de hacer una acción, antes de tomar una decisión, meditar. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Algo el Señor quiere de mí, algo quiere que manifieste, algo quiere que compruebe. Baste ya el tiempo. Antes hacía esto, antes hacía de esta forma, antes lo resolvía esto. Ya pasó ese tiempo, ya pasó el tiempo de ignorancia. Ahora viene el tiempo en el cual tengo que resolver las cosas conforme al Señor. Y ahí es donde voy a recobrar fuerza, ahí es donde voy a tener el ánimo del Señor, porque esto no es algo fácil. Esto, por más que yo esté convencido de percibido, no quiere decir que no me vaya a equivocar, no quiere decir que por momentos quiera hacer las cosas bien y me salgan mal, no quiere decir que momentos que quizás me gane ese sentir carnal o mi razonamiento, pero me va a dar la capacidad de estar atento, de examinarme y de poder ir corrigiendo las cosas que voy haciendo mal. Y me va a llevar a una comunión con el Señor. Muchas veces me va a llevar quizás a derramar lágrimas, a estar desanimado, a sentir que me fallaron. Pero siempre voy a encontrar esa fuerza en el Señor y la salida en su palabra, por medio de alguien. ¿Por qué? Porque dice que Él mira el corazón. Él mira el corazón. Entonces, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Que hay un vivo deseo de ajustarnos a su voluntad, que hay un vivo deseo de tener experiencia con sus virtudes, que hay un vivo deseo de poder llevar una vida agradable a Él, que hay un vivo deseo de aprovechar el tiempo que nos resta vivir en este cuerpo haciendo su voluntad, agradándole a Él, comprobando sus virtudes, teniendo experiencia con su Espíritu Santo y con todas las cosas que Él nos ha dado. Ese tiene que ser el deseo y el sentido en nuestro corazón. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu consejo y pedimos que tú nos ayudes a estar atentos, Señor. Como decía, Señor mío, tu siervo, el apóstol Pablo, que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, para vivir como es digno de ti, Señor, y para llevar fruto, Señor mío. Te damos gracias, te pedimos que tú nos concedas, Señor mío, esa sabiduría para estar atentos, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Señor mío, que pueda echar raíz en nuestro corazón y dar fruto, Señor. Gracias, Señor, por tu consejo, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es el tiempo propicio para darnos las manos. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. El final está cerca. Sonarán las trompetas y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos, es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran Rey, y yo sé que volverá por mí. Sí, yo sé que volverá por mí. Es el tiempo propicio para darnos las manos. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios, el final está cerca, sonarán las trompetas y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo